Bien, hermanos, pueden abrir la palabra de Dios en Mateo, capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículos 37 al 39. Y es donde estaremos esta tarde. Mateo 23, versículos 37 al 39. Dice la palabra del Señor: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Por tanto, la casa de ustedes se les dejará desierta, porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan: bendito aquel que viene en el nombre del Señor. El Señor bendiga su palabra. Este evangelio fue escrito por Leví o Mateo. Fue uno de los discípulos que el Señor llamó y escogió y preparó para su obra, y escribió este evangelio alrededor del año 80 a 100 más o menos. Ahí entre los estudiosos se discute la fecha, pero fue un evangelio muy interesante porque este evangelio está expuesto o explicado de tal manera que lo que intenta hacer es mostrar y comprobar que Jesús es el Mesías. Si ustedes han tenido la experiencia de leer el Evangelio, van a darse cuenta que una de las cosas que sale constantemente es, como la Escritura dice, o como decía en tal profecía, o como decía allá, tratando de mostrar siempre que la Escritura se cumple, o que se está cumpliendo en lo que el Señor estaba haciendo durante su ministerio. Entonces podemos ver fácilmente que el propósito del Evangelio de Mateo apunta a convencer a los judíos de que Jesús es el Mesías. Y hay muchas maneras en las cuales este evangelio podría ser explicado o estructurado, pero una de las cosas o de las formas más comunes en las cuales se ha explicado que este evangelio está construido es a través de 5 discursos. Ya, si uno lee el evangelio se va a encontrar con los 5 discursos que va dando Jesús a través de todo el evangelio. O sea, tiene al principio un prólogo que es como la introducción, después tiene los 5 discursos y culmina con una conclusión o un epílogo, como le llaman. Esa es la forma en que el Evangelio está construido, o este Evangelio está construido. Y uno lo puede ver fácilmente cuando uno empieza a leer la primera parte del Evangelio y se encuentra con, ¿cierto?, la larga genealogía y luego el nacimiento de Jesús y toda la descripción del nacimiento de Jesús, para luego pasar por un par de relatos que hay en la Biblia y luego el sermón del monte. Un gran sermón, claro, ¿cierto?, del capítulo 5 al capítulo 7 que vimos aquí en algún momento. Luego va avanzando y nuevamente se encuentra con más relatos y confirmaciones de milagros de nuestro Señor, para luego aparecer de nuevo con otro gran discurso. Un discurso que va a apuntar a cómo es vivir verdaderamente o auténticamente como un discípulo cristiano. Y de ahí el Señor empieza a mostrar cuál es el verdadero llamamiento que nosotros como cristianos tenemos que tener. Luego en el discurso tercero que está en el libro encontramos y vemos la oposición. Hay una oposición a Jesús que comienza y luego va creciendo. Y Jesús ahí va entonces llamando a sus discípulos a vivir en medio de esa oposición para su propia gloria. Luego avanza el cuarto discurso, donde Jesús realiza varios de los milagros de nuestro Señor, va mostrando su poder constantemente y va mostrando ciertas parábolas para ilustrar lo que significa ser partícipe del reino de los cielos. Y culmina finalmente con el quinto discurso mostrándonos varias cosas importantes que se vienen: la purificación del templo, las cosas que van a acontecer, y va preparando a los discípulos ya para su ida. Y el final ya lo conocemos, ¿no? El final es la crucifixión de nuestro Señor, la resurrección y la gran comisión que se nos ha sido encomendado a todos nosotros como creyentes. Entonces, cuando vemos estos discursos que hay a través del libro de Mateo, nos encontramos que estos versículos que leí hoy están en el quinto discurso. Se encuentran en este contexto de las palabras del Señor, en este quinto discurso, en donde va el Señor a explicar y va a manifestar cuál es la situación de Jerusalén. Si usted ha leído el capítulo 23 de Mateo, sabe que Jesús está atacando a los fariseos. Creo que es uno de los capítulos más duros contra los fariseos, donde le da más fuerte y más directo a toda su hipocresía. Y concluye con estas palabras que leímos hoy día, con este lamento sobre Jerusalén. Hay un lamento del Señor sobre Jerusalén. Entonces, lo primero que dice aquí, en estos versículos
es que Jerusalén lo que hace es rechazar y matar a los profetas. Rechazar y matar a los profetas en el verso 37. Y ahí ese verso 37 lo vamos a ver en dos partes, porque la primera parte es que nos dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. Eso es lo primero que es lo que nos dice aquí. ¿Qué es lo que hace Jerusalén? Mata y rechaza a los que le envían. Entonces podemos ver tres cosas ahí. Primero, el Señor nos dice que Él se lamenta por la condición de Jerusalén y además habla de cómo han sido rechazados todos los profetas del Señor. Recuerden, la ciudad de Jerusalén era el ejemplo del centro de la presencia de Dios. Al igual que el templo representaba la presencia de Dios, la ciudad de Jerusalén representaba la presencia de Dios. Y Dios se está lamentando porque el pueblo de Dios había estado viviendo contrario a la forma en que Dios decía. Y más encima rechazaba el mensaje que Dios le había traído una y otra vez a través de la historia de Israel. Y fíjense que Jesús dice Jerusalén, Jerusalén, o sea, repite, hace una repetición, y la repetición en el mundo antiguo era énfasis. Era decir verdaderamente lo que Jerusalén está haciendo es grave. Pero aquí Jesús no solo está repitiendo por repetir, sino que se está lamentando. Hay un lamento en las palabras del Señor sobre la condición en la cual Jerusalén está viviendo. Uno podría ver ejemplos en varias partes de la Biblia, pero para entender un poco el lamento, pueden recordar cuando David pierde a su hijo Absalón, y él llorando dice: oh Absalón, hijo mío, hubiera preferido yo morir en vez de tú. Y repite eso, ¿por qué? Porque es un lamento. Dios se está lamentando profundamente por lo que Jerusalén ha estado haciendo. Eso es lo que quiere decir el Señor. Se lamenta por la condición de Jerusalén. No es algo simplemente decir: ay, Jerusalén, qué mal. No, está lamentándose por lo que Jerusalén ha estado haciendo. ¿Y qué ha estado haciendo? Bueno, ha estado matando y persiguiendo a todos los profetas que el Señor le ha enviado. Si uno lee en este mismo capítulo 23, retrocede un poco a los versículos 33 y 35, por ejemplo, el Señor le dice palabras muy fuertes al pueblo y les recuerda que ellos mismos han sido quienes han estado persiguiendo a su pueblo. Dice versos 33 al 35: serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios y escribas. A algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán, a otros los azotarán en la sinagoga y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quienes ustedes asesinaron entre el templo y el altar. O sea, le está diciendo directamente: ustedes son quienes mataron a todos los profetas. Ustedes son unos asesinos que rechazan, ridiculizan, persiguen y asesinan a los profetas del Señor. Pero además de eso, el Señor sabía que no solamente los profetas del antiguo pacto iban a ser perseguidos, sino que el mismo Señor sabía que iba a haber un rechazo del pueblo de su parte. ¿De quiénes? De Israel. ¿De quiénes? De Jerusalén. Ellos mismos iban a rechazar el mensaje de nuestro Dios. Y en varias ocasiones el Señor en los evangelios prepara a sus discípulos para eso. Los prepara y les dice: miren, y les profetiza aproximadamente 3 veces, diciéndole: esto es lo que va a pasar. Y en el mismo evangelio de Mateo lo encontramos, en el capítulo 16, versículo 21, el Señor les dice: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí les profetiza: miren, esto va a pasar. Luego nuevamente, en el capítulo 20 de este mismo evangelio, en el versículo 17 al 19, les dice: cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a sus 12 discípulos y por el camino les dijo: ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y lo condenarán a muerte. Y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, lo azotarán y crucificarán, pero el tercer día resucitará. Entonces el Señor está advirtiendo que, al igual, perdón hermanos,
Al igual que los profetas del Antiguo Pacto, asimismo, el Señor Jesucristo va a ser rechazado. De la misma manera va a ser perseguido, de la misma manera va a ser azotado, de la misma manera va a ser crucificado. Y los prepara, además, para lo que se va a venir. Porque les dice que en el futuro, también los que son del nuevo pacto van a enfrentar la misma situación. Van a ser perseguidos. Piensen en el ejemplo de Esteban. Hechos capítulo 7. ¿Qué es lo que sucede? Él da un gran discurso, él da un gran sermón, los confronta, y cuando son confrontados por ellos, cuando él los confronta con la verdad, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede? Nos dice el verso 57 en adelante. Nos dice, ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos se lanzaron unos contra él. Echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearlo y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. O sea, aquí nos dicen que el Esteban, ¿cierto? El diácono que había sido escogido por el Señor, por la iglesia, lo que hace es ser asesinado. ¿Por causa de qué? De decirles la verdad. Luego uno puede leer todo el libro de Hechos, puede leer toda la historia de la iglesia y se va a encontrar exactamente con lo mismo. Hay un rechazo al mensaje de Dios. Entonces Dios le está diciendo y está denunciando, ustedes lo que hacen es rechazar el mensaje de Dios. En segundo lugar, lo que nos dice este verso 37, es que nos dice que Jerusalén lo que hace es rechazar la protección de Dios. Rechazar la protección de Dios. Pone una ilustración para que ellos lo piensen. ¿Cuál es la ilustración? La dice ahí. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a tus pollitos debajo de tus alas y no quisiste? Les dice que él toma esta ilustración para mostrarle, decirle esta maravillosa ilustración que apunta cuando hay un ave madre que tiene pequeños pollitos y lo que hace ante ellos es protegerlos, ¿cierto? Si viene el peligro, lo que hace es protegerlos. Charles Spurgeon da una explicación de esto muy sencilla, pero muy linda, sobre lo que ilustra esta idea de la protección de Dios. Dice, mira, ahí está la sombra de un halcón. El pájaro de presa está suspendido ahí y su sombra puede verse en el suelo. La mamá gallina mirando hacia arriba advierte al destructor y en un instante produce un choque de alarma y reúne así a su pequeña familia. En unos cuantos segundos todos están a salvo, bajo sus alas protectoras, que se convierten en el eficaz escudo de los puñados. Lo que hace Dios, lo que quiere Dios, le dice al pueblo de Israel, a la ciudad de Jerusalén, lo que Él quiere es protegerlos. Lo que Él quiere es que ellos estén bajo sus alas, protegidos en el amor de Dios. El Señor se movió a través de Israel, se acercó a ellos y en varias ocasiones dijo, yo vengo a las ovejas perdidas de Israel. ¿Se acuerdan? Él venía a las ovejas perdidas de Israel. Él quería ser la gallina que reúne a sus pollitos y los trae y los protege. Del halcón, de aquellos que vienen a destruirlo, de aquellos que vienen a hacerle daño. Él quería protegerlo. Quería mostrarle su amor. Sin embargo, el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén, lo que hace es rechazar. Los pollitos rechazan a su madre. Imagínense. Rechazan la protección, el amor, el cuidado, la seguridad que Dios les puede dar. Lo rechazan. Rechazan a su Creador. ¿Qué cosa más absurda que es rechazar al Creador? Por tanto, hermanos, vemos esto. Cómo se rechaza no solo la protección de Dios, sino que también se rechaza la presencia de Dios. Porque acuérdense que en el antiguo pacto la presencia de Dios estaba en un tabernáculo, luego estaba en un templo, y ahora Jesús había venido y Él era el Mesías, en el cual estaba la plenitud de Dios, la presencia de Dios habitando. Por eso nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 14, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es el tabernáculo que se encarnó para acercarse a nosotros. Sin embargo, Él es rechazado por el pueblo del Señor. Y eso significa también, hermanos, que se rechaza la seguridad que Dios puede dar.
y se rechaza el amor de Dios. Yo sé que la mayoría de nosotros conoce el Salmo 91, ¿cierto? Un salmo que nos dice que se puede encontrar refugio en el Señor, porque es nuestro Señor que nos protege y nos guarda bajo sus alas, ¿cierto? Parafraseando el salmo, que nos habla de la protección de Dios. Bueno, Israel lo que estaba haciendo es rechazar exactamente eso. Rechazar el amor de Dios, rechazar la protección que Dios le puede proveer. Y lo podemos pensar incluso en nuestra experiencia. Para aquellos que estamos casados, el amor que sentimos cuando en un abrazo nos sentimos cobijados. O nuestras hijas, o nuestros hijos, cuando nos abrazan y sentimos esa protección o ese amor de parte de ellos. Todo eso, hermanos, era rechazado por el pueblo del Señor. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué pasa cuando es rechazado el mensaje de Dios y cuando es rechazada la protección del Señor? ¿Qué es lo que sucede? Versos 38 y 39, ¿qué nos dice? Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta. Porque les digo que ahora en adelante no me verán más hasta que digan, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Estos dos versículos, hermanos, nos hablan entonces de que Jerusalén será juzgada, de que el juicio vendrá sobre la ciudad de Jerusalén. Y nos dice esto de dos maneras. Primero, nos dice que la casa quedará desierta. Jesús había usado esta misma palabra de la casa en unos capítulos atrás, en el capítulo 21, versículo 13, para hablar de su casa de oración. Y aquí está usando la misma idea, ¿cierto? Que la casa será desierta, o sea, su templo va a quedar desierto, y eso significa que la presencia de Dios ya no va a habitar más en el templo. Y por tanto, no va a habitar tampoco más en la ciudad de Jerusalén. Y el capítulo que sigue de Mateo, capítulo 24, en los primeros versículos ustedes leen esto, cuando le muestran los discípulos lo grande y glorioso que era el edificio del templo. Les dice, capítulo 24, versículos 1 y 2, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, pero él le respondió, de todo esto, en verdad le digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere a la condenación que sufrió la ciudad de Jerusalén, y específicamente el templo en el año 70, cuando vino con el emperador Tito y destruyó todo. Se acabó Jerusalén, se acabó Israel, se acabó todo. Llegó el juicio del Señor. Eso es lo que le está diciendo. Eso es lo que va a pasar por haber rechazado el mensaje de Dios. Eso es lo que va a pasar por haber rechazado la presencia y la protección del Señor. En segundo lugar, lo que vemos aquí es que el pueblo no le verá más, le dice el Señor. El pueblo no me va a ver más hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso se está refiriendo a que el pueblo, ya que había rechazado a su Mesías, ya que había rechazado a nuestro Dios, ya que había rechazado a Jesucristo, entonces ya no lo iban a ver más. Los judíos hasta el día de hoy están esperando a su Mesías y no llegan. No llegan más. No lo van a ver porque no creyeron que Jesús fuera ese Mesías. Simplemente se va a ir. Jesús preparó a sus discípulos para esto. Si ustedes ven la despedida que el Señor les da en los evangelios de Juan, al final, los últimos capítulos, que son el detalle donde Jesús va dando la despedida, leen en Juan capítulo 14, versículo 19, que les dice lo siguiente: un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, les dice a sus discípulos, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Dos capítulos más adelante, Juan 16, verso 16, les dice: un poco más y ya no me verán, y de nuevo un poco y me verán. Nuevamente les dice: yo me voy, el mundo no me va a ver. Los judíos que esperaban tanto mi presencia no me van a ver más, simplemente voy a desaparecer de su vida. Y esto nos muestra que el pueblo de Israel entonces estaba completamente enceguecido y por tanto estaba completamente juzgado. Y por eso en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, cuando habla de la venida del Señor, nos dice ahí el apóstol Juan, en Apocalipsis 1, 7, él viene con las nubes
y todo ojo lo verá, aún lo que los traspasaron. Todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Nosotros los cristianos vamos a ver, el Señor viene, qué alegría, hermano. Pero la gente que lo rechazó, aquel que lo crucificó, se va a lamentar. Porque van a entender que Jesús era este verdadero Mesías. Y nos muestra, hermanos, entonces que este es el juicio del Señor para Jerusalén. Ahora, hermanos, nosotros, como cristianos, somos también el Israel espiritual de Dios. Nosotros, como iglesia, somos también un pueblo que vive de forma rebelde contra el Señor. En ocasiones no vivimos como el Señor nos manda a vivir, como el Señor quiere que nosotros vivamos delante de su presencia. Así que este mismo mensaje de confrontación que el Señor le dio al pueblo de Dios en su momento, este mismo mensaje de lamentación que el Señor le dio en su momento al pueblo de Dios, es el mismo mensaje que nos da a nosotros hoy. A cada uno de nosotros que estamos aquí, a cada uno de nosotros que está aquí sentado, que está escuchando la palabra del Señor, el mismo mensaje que Dios le dio a Israel, les da a nosotros. ¿De qué manera pensará usted? Vamos a ver de qué manera. Primero, hermanos, piense, ¿hasta cuándo va a rechazar el mensaje del Señor? Y usted dirá, ¿yo rechazar el mensaje del Señor? Yo soy cristiano. Yo vengo a la iglesia. Yo sirvo aquí en esta iglesia. Pero el Señor nos muestra acá y nos dice, ¿hasta cuándo vamos a rechazar el mensaje del Señor? Hermanos, en este tiempo, lo hemos dicho varias veces, todos tenemos más acceso a estudios, todos tenemos más acceso a información, todos tenemos más acceso a conocer o leer y estudiar más de la palabra. ¿Cierto? Más que cualquier época de la historia humana. Nosotros tenemos esa bendición. Sin embargo, ¿cómo usted puede rechazar el mensaje de Dios hoy? ¿Cómo ustedes pueden rechazar la palabra de Dios hoy? Primero, pensando lo siguiente. Este mensaje es para otra persona. Este mensaje es para mi hermano que está mal. Otro mensaje es para una persona que traje hoy día quizá invitada. Pero no para mí. Hermano, esa es una forma de rechazar el mensaje de Dios. Es una forma de decir, yo no soy responsable del pecado. Yo no soy responsable de vivir como la palabra de Dios exige. Y no es así, ¿no? Por eso, rechazar el mensaje es hacer y pensar de esa manera. Pensar que cada vez que se predica aquí, el mensaje es para otro y no es para ti. Esa es una forma de rechazar el mensaje del Señor. Otra forma de rechazar el mensaje del Señor, hermano, es cuando escuchas la palabra de Dios domingo tras domingo, serie tras serie, predicación tras predicación, y no haces nada. Eso, hermano, es rechazar la palabra del Señor. Por ejemplo, ¿has escuchado acerca de la inmadurez espiritual? Seguramente aquí en esta iglesia. ¿Qué ha hecho al respecto? ¿Ha cambiado? ¿Se ha arrepentido del pecado? ¿O sigue viviendo de la misma manera? ¿Ha escuchado acerca del amor cristiano aquí? ¿Qué ha hecho al respecto? ¿Ha amado más? ¿Está amando más a sus hermanos para decir que ama verdaderamente? ¿Ha escuchado respecto a orar y leer la Escritura? ¿Lee y llora en la semana? ¿Busca a Dios verdaderamente de todo corazón cada día del Señor? Cada día de la semana en que está glorificando a nuestro Dios. Hemos hablado sobre la frialdad espiritual. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está delante de Dios? ¿Está verdaderamente humillándose ante la presencia del Señor? Hemos hablado sobre edificar la iglesia. Vimos todo un libro de Ageo. Edificar la iglesia de Dios. ¿Está edificando la iglesia? No, es que ese mensaje era para este hermano. Ahora para ese hermano. Hermano, eso es rechazar el mensaje de Dios. Eso es rechazar la palabra de Dios. No hacer nada. Aunque escuchen una y otra vez. Es rechazar la palabra de Dios. Es rechazar lo que Dios hizo. Es rechazar las advertencias que Dios te está dando. Es rechazar la voz de Dios.
Hermano, yo te pregunto entonces, ¿hasta cuándo vas a rechazar la palabra de Dios? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para vivir como Dios te manda a vivir? Hermano, probablemente, si estuviéramos en la época de Jesús, hubiéramos sido parte del pueblo de Israel, hubiéramos matado a aquel que nos habla el mensaje del Señor. Seguramente hubiéramos sido parte de esa gente que apedrea a Esteban, gente que persigue a los cristianos, gente que dice, crucifícalo. Así, hermano, son nuestros corazones de rebelde y que no escuchan la palabra del Señor. Hermano, en segundo lugar, ¿hasta cuándo vas a seguir rechazando la protección de Dios? Y dices, yo rechazar la protección de Dios y yo estoy con Dios. Y yo vengo a la iglesia los domingos, ¿cómo voy a rechazar la protección de Dios? Pues hermanos, nuevamente, hay formas en las cuales tú puedes rechazar la protección de Dios. Tú eres como aquel que en vez de buscar que Él sea la gallina que protege a sus pollitos, tú eres el pollito que se escapa. Que no quiere ser abrazado, que no quiere ser cuidado por Dios, sino que quiere vivir a su manera y enfrentarse a todos los peligros que hay, porque supuestamente tú puedes hacerlo mejor. Pero, hermano, eso es rechazar la protección del Señor, es rechazar su amor, es rechazar su misericordia. ¿Y de qué manera lo haces? Primero, endureciendo tu corazón cuando llega la advertencia. El autor de Hebreos nos da una advertencia y nos dice en el capítulo 3 del libro de Hebreos, versículo 15. Por lo cual se dice, si ustedes hoy oyen su voz, no endurezcan sus corazones como la provocación. Y después pone los ejemplos de Israel, ¿no? Si ustedes, hermanos, hoy escuchan la voz de Dios y saben que este mensaje es para ustedes, entonces no endurezcan su corazón. Porque endurecer el corazón es rechazar el amor y la protección de Dios. Es rechazar su amor, es rechazar su evangelio, es rechazar su palabra. No endurezcas tu corazón. Escucha las advertencias de Dios. Escucha lo que Dios dice. Ve a tu cuarto después del culto y humíllate ante Dios. Y reconoce que has pecado y reconoce que no has vivido como Dios dice. Y sírvele. Sírvele en su reino. ¿Harás eso, hermano? ¿Te humillarás delante de Dios? Hermanos, también rechazamos la protección de Dios cuando no dejamos nuestras cargas en Él. Dijo Jesús, conocido versículo, Mateo 11, versículo 28 y 29. Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. El Señor les dice algo a sus discípulos. Todo discípulo, al ser un ser humano como todos nosotros, generalmente tenemos ansiedades, angustias, y muchas de ellas, el origen es el pecado. El origen es no descansar en Dios. Descansar de Dios. Descansar en Dios. Descansar en su gracia, en su misericordia. Descansar en su bondad. Entregar mis pecados a Dios, que Él cargó en la cruz. Y por aquí tenemos siempre dos posiciones sobre ese tema, ¿no? Aquellos que dicen, yo puedo por mí mismo. Yo puedo, si yo voy a resolver este problema, yo lo voy a resolver de alguna manera, voy a pensar de esta forma, o estoy en una tentación, no, si hay que hacer esto quizás para vencer la tentación, hay que hacer aquello, pero nunca es ir a humillarte, nunca es ir a la presencia de Dios, nunca es leer su palabra, es buscar otras soluciones, alternativas. Sé que estoy mal, sé que tengo que leer, sé que tengo que orar, pero no, busco otra solución. Y la Biblia te dice, no, hermano, toma tu carga y déjala en Cristo. Amén. Deja tu pecado en Él y confiesa tu maldad. Y serás libre. No sirve sustituirlo por otras cosas. No sirve descansar en otras cosas. No sirve distraerse en otras cosas porque eso te va a relajar. No sirve. Lo único que sirve es lo que dice la palabra. Descansa en Él.
descansa en su gracia. Y hay otros que dicen, no, yo no puedo. Pero lo dicen generalmente solo de labios porque dicen yo no puedo, pero aún así no van a descansar en el Señor. Si tú no puedes, en verdad, llevar tus propias cargas, debes llevarlas al Señor. Porque si no, eso te lleva a angustiarte, a ansiedades, afanes y no ir a Dios. Y eso, hermanos, es rechazar ¿qué? La protección de Dios. Y otra manera, hermanos, de rechazar su protección es cuando rechazamos su amor. Y sabemos, por el mismo autor de Hebreos, que su amor incluye disciplina. Su amor incluye disciplina. Y la disciplina puede darse por medio de su iglesia, porque Dios estableció parámetros para llevar a cabo la disciplina, pero también se puede establecer de forma directa. Dios puede actuar si quiere y juzgar a una persona, como podemos verlo en Ananías y Zafira, donde el Señor juzgó directamente y los mató. Eso nos muestra, hermanos, que el pueblo de Dios es rebelde a su llamado. El profeta Isaías en el capítulo 65, versículo 2, dice que extendió sus brazos todo el día a un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno en pos de sus pensamientos. Todo el tiempo Dios extiende sus brazos de amor y le dice al pueblo, ven, yo te amo, ven, yo te escogí, ven, yo te redimí, ven, tú eres mi amada. ¿Qué hace el pueblo? Voy. No, es que si voy a tener que arrepentirme, si voy a tener que pasar por un proceso de disciplina. Sí, y eso es bueno, porque eso es amor, ese es el amor de Dios para ti. Dios instauró esas cosas para que tu alma fuera restaurada. Porque si Dios te entrega al pecado, como lo dice Romanos 1, ¿qué es lo que pasa? Si te entrega al pecado, la destrucción vendrá sobre tu vida. Si te entrega, toda tu vida será completamente destruida. Hermano, así que, ¿hasta cuándo vas a huir del amor de Dios? ¿Hasta cuándo vas a rechazar el tierno abrazo de tu Salvador? ¿Hasta cuándo vas a rechazar su llamado amoroso? ¿Hasta cuándo vas a rechazar cubrirte bajo sus alas? Ahora, hermano, tú puedes rechazar todo esto que te digo. Puedes decir, esto no es para mí, esto es para otro, está bonito, pero no es para mí. Sí, es cierto, puedes hacerlo. Puedes ignorar incluso lo que te digo, pero no puedes ignorar la consecuencia. Y por eso nos dice aquí, en tercer lugar, que será juzgado delante de Dios. Así como Jerusalén fue juzgada, así como Israel fue juzgada y llegó a la destrucción, así mismo tú vas a ser juzgado delante de Dios. Rechazar el amor de Dios tiene esa consecuencia. Por eso el autor de Hebreos también lo dijo en el capítulo 10. Este versículo que es súper claro y súper fuerte sobre cómo rechazar la maravillosa gracia de Dios. Nos dice Hebreos 10, versículos 26 y 29. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por el cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? Si en el antiguo pacto morían por 2 o 3 testigos, ¿cuánto creen ustedes que va a ser el juicio a aquellos que rechazan la obra del Señor? Aquellos que rechazan su amor, aquellos que rechazan lo que el Señor ha hecho por ellos y viven de forma impía contra la voluntad del Señor. El juicio, dice, es horrendo. Y la Biblia nos define como el infierno eterno. La condenación, la destrucción de sus propias vidas, de sus propias almas, la perdición absoluta de ellos en el lago de fuego. Esa, hermanos, es la consecuencia. Y así como nos dice el Antiguo Testamento, escoge hoy, hermano. Escoge hoy.
la vida o la muerte. Escoge hoy la bendición o la maldición. Porque la ira de Dios está sobre todos nosotros. La única diferencia, hermanos, de la ira de Dios es que aquellos que creen en Cristo, la ira ha caído sobre Cristo. Y por eso somos salvados. Por eso somos justificados. Pero aquellos que no creen en Cristo, o aquellos que dicen creer en Cristo, pero no viven como dice la palabra, en verdad hay que cuestionar si han creído. Y aquellos que no han creído definitivamente, la ira de Dios, la condenación de Dios, caerá sobre ellos. Escoge hoy si servirás o no servirás a Dios. Escoge hoy si vas a amar o no vas a amar a nuestro Dios. Oremos. Padre,